La urgencia, esa sensación de que todo debe hacerse ya, de que si no actuamos rápido, algo va a fallar. Nos sucede en el trabajo, en la vida cotidiana, y nos empuja a tomar decisiones precipitadas. Pero, ¿qué pasa cuando la urgencia amenaza con hacerte traicionar lo que realmente importa? Mira, hoy vamos a descubrir cómo un monje alemán del siglo XVI, un hombre sin poder aparente, un empleado común de la iglesia, te estoy hablando de Martín Lutero, desafió la autoridad más poderosa de su tiempo sin ceder a la urgencia que lo empujaba a rendirse. Pero ¿qué hizo diferente este hombre? ¿Cómo manejó la urgencia bajo la presión que tenía en ese momento? Que no fue menor. Esta cápsula está llena de lecciones y, por supuesto, como siempre, un truco ágil que cambiará tu forma de enfrentar la urgencia. Hoy te lo cuento. Vamos a comenzar. Para entender el desafío que enfrentó Martín Lutero, primero tenemos que retroceder en el tiempo y situarnos en el siglo XVI. Vámonos al siglo XVI en el contexto de lo que se llamó la Reforma Protestante. En esta época, la Iglesia Católica dominaba toda Europa, y no solamente en lo religioso, sino que también en lo político, en lo social. Mira, esta gente tenía un control absoluto sobre las creencias de las personas, en las normas de la sociedad y en muchos casos también incluso en la política de los reinos. Entonces, en ese contexto tenemos a Lutero, un monje y profesor de teología alemán, que comenzó a cuestionar las prácticas de la iglesia, especialmente lo que eran las ventas de las indulgencias, que le permitía a las personas pagar por comprar el perdón de los pecados. Entonces, fíjate qué locura, ¿no? Entonces Lutero creía que esto era una distorsión de las enseñanzas cristianas en las que él creía y una manera muy corrupta también de ejercer el poder sobre la gente. Y justamente en octubre, pero el 31 de 1517, Lutero decide clavar sus 95 tesis en la iglesia de la puerta, en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Y este documento lo que hacía era que criticaba duramente las prácticas de la iglesia y proponía, una reforma profunda. Y así comenzó un movimiento que desafiaría siglos de poder religioso y que, daría inicio a lo que es el protestantismo. ¿Qué pasa? Lutero no solamente estaba criticando la iglesia, sino que también estaba desafiando una de las instituciones más poderosas del mundo. Esto era una batalla épica. Las autoridades eclesiásticas, por supuesto, que comenzaron a hacer frente y amenazarlo directamente y no tardaron en exigirle que se retractara sobre sus ideas. Y aquí es donde entra el juego la urgencia, porque Lutero enfrentó una presión monumental para que renunciara a sus tesis y se sometiera a la autoridad de la iglesia. Y fue en ese momento crítico, bajo presión. Imagínate, la mayoría de nosotros no podríamos imaginar ese nivel de presión que estaba enfrentando en esa época. Cuando Lutero decidió no ceder, y en lugar de retractarse, él defendió sus creencias con firmeza, con sus valores, a pesar de las amenazas de muerte que podía tener. Y aquí viene algo súper interesante. Aquí comenzamos a hablar de que detrás de una urgencia hay un miedo oculto. ¿Te has puesto a pensar en eso? Por ejemplo, detrás de esa urgencia que sentía Lutero de abandonar su lucha, había un miedo real, el miedo a perderlo todo. Y este miedo a perder es el que todos experimentamos en nuestras propias batallas diarias. Detrás de una urgencia hay un miedo. Y por eso entra la urgencia. Por eso viene el estrés. Por tomar decisiones urgentes. Mira, ya sea el miedo a perder la seguridad, el miedo por la estabilidad económica, el miedo por perder una oportunidad. La urgencia nos empuja a tomar decisiones precipitadas
que muchas veces van en contra de nuestros valores. Entonces, lo importante de esto es comprender que la urgencia, psicológicamente hablando, es una manifestación de un miedo. Cuando un jefe te dice, un jefe o puede ser un cliente, si eres freelance, mira, esto es urgente. Lo que realmente estás escuchando es, si no lo haces ahora, podrías fallar, podrías quedar mal, podrías perder algo. El miedo a fallar, a no ser suficiente, a perder algo, es lo que nos hace actuar sin pensar. Entonces, ¿cómo manejar la urgencia y el miedo a perder? Lutero, aunque enfrentaba la posibilidad real de perder su vida, fíjate, este era un miedo súper fuerte porque era real, se estaba enfrentando a un poder mundial, el poder europeo. Él no dejó que el miedo lo dominara. ¿Cómo lo logró? Bueno, desenmascarando la urgencia. En lugar de reaccionar de manera impulsiva, él decidió preguntarse qué era lo correcto, lo que estaba alineado con sus valores profundos. Porque si él tomaba la opción de retractarse, entonces iba a dejar de lado sus valores. Iba a convertirse en un robot de la época, en un autómata. Y las cosas iban a continuar siendo de la misma manera. Y a veces tenemos que tomar decisiones para que las cosas se transformen. Aquí es donde entra el truco ágil de la semana, ese secreto bien guardado que no nos dicen. Y es la técnica filtro de la urgencia. Mira, cada vez que sientas que la urgencia te está arrastrando, haz una pausa de 60 segundos, un minuto, y clasifica la situación en dos categorías, urgente de verdad o urgente aparente. Pregúntate, ¿qué puede pasar si no actúo de inmediato? También pregúntate si estás actuando desde tus valores. Y si descubres que no es tan grave como parece, entonces te das la oportunidad de actuar desde tus valores y no desde el miedo. Por supuesto que te voy a dar un ejemplo para que lo veamos mucho mejor. Esta es la situación. Imagínate que eres un freelance o inclusive que trabajas bajo dependencia y tienes múltiples proyectos en marcha. Vamos a imaginar esa situación. Tenemos muchos proyectos en marcha y de repente uno de nuestros clientes o líderes de equipo nos envió un mensaje urgente. Necesito que el diseño, el diseño esté listo para mañana. Y bueno, aunque tú ya tenías planeado dedicar el tiempo a otra cosa importante, te llega ese mensaje urgente, que todos son siempre para ayer. Entonces tú vas a tomar una pausa de 60 segundos. No acciones inmediatamente, nunca tomes una decisión precipitada. Piensa primero, pausa y empieza a aplicar el filtro de la urgencia. Paso 1, pausamos. El paso 2, vamos a preguntarnos, ¿qué puede pasar si no lo entrego mañana? Y evalúa si el cliente realmente lo necesita para una fecha crítica o simplemente lo quiere antes por costumbre. A veces las personas se acostumbran a que otros ceden. Entonces, allí viene la parte de la clasificación. Bueno, mira, si es urgente de verdad, ejemplo, si el cliente tiene una presentación clave y tu diseño es imprescindible, entonces puedes reorganizar tu agenda o negociar un plazo razonable. Allí es una cuestión de evaluar. Ahora, si es urgente aparente, el cliente, o sea, por ejemplo, el cliente lo quiere cuanto antes, pero no tiene una fecha límite, es simplemente, bueno, un capricho disfrazado de urgencia. Entonces allí puedes negociar, puedes responder algo como, por ejemplo, mira, puedo entregártelo para tal día, para el viernes de la semana que viene, asegurándome de que el resultado sea lo mejor posible. Si yo te lo entrego este día, yo te puedo asegurar un resultado efectivo. Y allí lo que haces es negociar. Al final se trata un poco de negociar las prioridades. El resultado que vas a obtener al aplicar el filtro es que vas a evitar una reacción impulsiva.
y vas a poder gestionar tu tiempo, como te decía, alineado con tus prioridades y a tus valores, sin sacrificar la calidad de tu bienestar. Este simple truco te permite recuperar el control de tu tiempo y decisiones, sin ser un esclavo de la presión externa, de lo que otro te pide, sin ceder todo el tiempo. Es importante también poner límites, es una manera de poner límites. Igual que Lutero, tú también puedes enfrentar la urgencia con firmeza y con claridad. Así que, mira, la próxima vez que sientas que el mundo te empuja a actuar rápido, recuerda a Lutero y toma esos 60 segundos para preguntarte, ¿esto es realmente urgente o es solo un miedo disfrazado? ¿Qué miedo hay detrás de esta urgencia? Esta ha sido la cápsula del día de hoy. Aprender a manejar las urgencias. Te doy las gracias por escuchar. Te invito a escuchar nuevamente la semana próxima y también a pasar por la newsletter para que juguemos un poquito en la sección Adivino Adivinador. Nos escuchamos la próxima semana.